Bien amigos, es momento de la entrevista. Vamos a conversar acerca de las elecciones primarias que se van a celebrar el próximo año. Estas primarias que algunos especialistas lo llaman elecciones internas. Vamos a conocer ahora el porqué. Ya se encuentra con nosotros José Manuel Villalobos, abogado especialista en temas electorales. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los seguidores del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, coméntenos la evolución, por favor, de estas elecciones. Primero fueron internas, después pasaron a ser paso, ahora nuevamente retrocedemos, internas. Bueno, en realidad la ley actual habla de internas o primarias, ¿no? Que en el 2003 que se expidió la ley de partidos políticos, así llamada en ese momento, que ahora la conocemos como la ley de organizaciones políticas, estableció que los partidos debían elegir a sus candidatos en un proceso de democracia interna. El proceso es ese, democracia interna. ¿Qué decía la ley en ese momento, hace ya más de 20 años? Que el proceso de democracia interna podía hacerse a través de 3 modalidades a elección del partido. Podían hacer su democracia interna a través de elecciones abiertas, ¿no? Que significa que cualquier ciudadano, así no sea afiliado a un partido, podía votar de esa elección del partido para elegir a sus candidatos. La segunda modalidad era una elección cerrada, donde solo los afiliados a los partidos podían elegir a los candidatos del partido. Y la tercera modalidad era la elección de delegados, donde unas personas a los que se denomina delegados eran los que ellos solos elegían a quienes eran los candidatos. Esas 3 modalidades han estado vigentes en la ley de organizaciones políticas hasta el 2018, 19. Se hizo el cambio con las PASO. Pero en todos esos 16 años de vigencia de la ley, en realidad los partidos, un 98%, siempre se inclinaron por utilizar la tercera modalidad, que es la de delegados. Todos los partidos, si tú revisas las elecciones del 2016, del 11, del 2006, toda la democracia interna se hizo a través de delegados. Uno que otro partido en algún momento hizo una elección, un afiliado, un voto. ¿Y por qué se cogía la de delegados, doctor? Y nunca se usó en el Perú la elección abierta de que todos los ciudadanos voten. ¿Por qué elegían la elección por delegados? Es muy simple la respuesta, porque es más fácil hacer la elección. Porque delegados, había partidos que tenían 3 delegados, 10 delegados, 15 delegados, con lo cual es más fácil manejar o hacer una elección interna de tus candidatos. En el 2019, y ahí va la evolución, una comisión de reforma política que se formó en el gobierno de Martín Vizcarra planteó unas propuestas que el Congreso aprobó, y entre ellas fue instaurar unas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que se llaman PASO, prácticamente una copia similar al modelo argentino, no al uruguayo. Estas elecciones primarias debieron implementarse por primera vez en las elecciones presidenciales del 2021, pero por motivos de las PASO, el Congreso dijo que no se iban a implementar. ¿Por motivo de la pandemia? Por motivo de la pandemia, no las implementó, tampoco las implementó para el 2022, se continuó haciendo elecciones, digamos, a través de delegados. Obviamente hubo algunas modificaciones, los delegados ya salían de una elección previa donde todos los afiliados debían elegir a los delegados, eso es un avance, y la OMPE y el jurado ya participaban de la elección interna, cosa que antes no era obligatorio. Los órganos electorales de los partidos es los que llevaban a cabo esa elección, lo cual no era democrático, transparente. Perdón, ¿y cuál fue entonces la excusa o justificación en el 2022, para que lo sepan los ciudadanos? ¿Por qué no se llegó a aplicar las PASO? Tanto en el 2021 en las generales como en el 2022 en las regionales y municipales no se llevan a cabo por la pandemia, por el COVID, pusieron ese pretexto. Se supone que ahora en el 2026 íbamos a ir a hacer unas elecciones con las PASO, pero ya sabemos que con una reforma del Congreso de este año se han eliminado las PASO y se ha vuelto al modelo tradicional de democracia interna con cualquiera de las 3 modalidades, pero donde predominan los delegados. ¿Y por qué creo que va a predominar los delegados? Porque si los partidos eligieran, digamos, hacer una elección con el voto de todos los ciudadanos o con el voto de todos los afiliados al partido, tienen que superar una valla, que es de que vayan a votar el día de la elección
el Claro. 10% del total del padrón de afiliados de un ajá, partido, lo así cual es un riesgo porque si el partido no logra llevar a esa cantidad de afiliados, el 10%, Queda fuera de queda contienda. fuera y no continúa. Y por lo tanto es más fácil hacer una elección con delegados donde tiene que participar el 10% de delegados, es una cifra mucho más pequeña, más manejable y seguro que por eso vamos a ver en el 2026 unas elecciones primarias o internas a través de delegados. Pero estos delegados previamente sí van a tener que ser elegidos por todos los afiliados de los partidos. Es decir, va a haber dos elecciones dentro de un proceso de democracia interna. Una primera etapa, como ya pasó el 2022 y el 2021, una primera etapa para que los afiliados elijan a los delegados, quienes se postulan para delegados, y en una segunda etapa ya esos delegados ya eligen a quienes se quieren postular como Serían candidatos. Los candidatos, exactamente. ¿Cuáles fueron los beneficios que se perdieron al eliminarse las PASO? Nunca lo sabremos porque nunca se implementaron, ¿no? Se nos dijo, quienes la propusieron, que tenía ventajas porque se iba a mejorar la representación. ¿Y cuál es esa ventaja que No, decía? yo la verdad que soy escéptico, yo creo que las PASO eran muy caras para el Perú, era un modelo que en Argentina, por lo menos en el ámbito presidencial, solo servía para hacer una gran encuesta, porque tú no le puedes obligar a un partido a que tenga 2 candidatos o 3 candidatos en las PASO. Y en Argentina ha pasado que muchos partidos solo presentaban un solo candidato, por lo tanto la gente iba a ratificar a ese candidato. Pero según la valla se redujo en Argentina, los candidatos que se presentaron. No, habían sí algunos que otros partidos que hacen coaliciones, sí hacían claro. primarias, pero en el Perú no podemos copiar todo tal cual. En el Perú nuestra tradición es que no hayan alianzas, todos van de candidatos individuales. Y la otra ventaja hubiera sido que sí, tal vez en la elección al Congreso, a diputados, por ejemplo, hubiera habido más competencia, digamos, entre los candidatos y la ciudadanía hubiera elegido qué candidato es mejor. Sin embargo, habían algunas trampas en la ley que, por ejemplo, el partido podía decidir que se presenten candidatos por lista o poner requisitos adicionales, con lo cual los mejores candidatos de un partido podían quedar fuera de las primarias. Es decir, las primarias como estaban reguladas, creo que no iban a ser la solución también, salvo que se hubieran hecho reformas que en ningún momento estuvieron en debate en el Congreso. Doctor, ahora como sabemos tenemos 35 a la fecha partidos inscritos. Con esta nueva elección primaria o unas internas, como usted lo llama, ¿tenemos un mejor filtro, una mejor representatividad? ¿Qué nos podría decir? Bueno, primero decir que no es culpa del jurado que existan 35 partidos o que vayan a existir 60, ¿no? Mucho se habla de que el jurado ha permitido que existan tantos partidos y no, porque el jurado no hizo la ley, quien hizo la ley es el Congreso y quien propuso la ley es una comisión que el Ejecutivo formó. El jurado, a través del registro de partidos, lo único que hace es cumplir la ley, aplicar la ley e inscribirá a aquellos partidos que cumplan los requisitos. Ahora, tenemos 35 en este momento, con la posibilidad de que suba a 58 partidos si es que a abril, a la fecha de la convocatoria de elecciones, que cierra el registro, estos se logran inscribir. Yo no creo que los 23 que están en espera de inscribirse lo logren, pero de repente la mitad, es decir, podríamos llegar a más de 40. Eso es positivo, para las primarias servirá de filtro, no lo sé, las primarias en realidad... como te dije, no hay una valla que digamos que tengas que alcanzar en las primarias para seguir en competencia, salvo que te vayas por la opción de un afiliado a un voto o abiertas, donde sí tienes que obtener el 10% para poder seguir, y seguro por los partidos, para evitar eso, se van a ir por la de delegados, con lo cual todos van a pasar esa valla y van a seguir en carrera, y las primarias no van a servir de filtro, por lo menos para reducir la cantidad de partidos. Entonces, así, en conclusión, doctor, ¿por qué el Congreso de la República realizó esta modificación? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué realizó la modificación de eliminar las primarias? Porque en el Congreso, en la academia, no es pacífico el tema de que las primarias vayan a ser la solución. Es un tema muy oneroso y definitivamente a los partidos podrían perder también el control de la formación o de la elección de los candidatos. Podría haber luego fisuras dentro de las campañas porque, por ejemplo, hoy por hoy, con
manteniendo el modelo en una campaña al Congreso, todos los candidatos de la lista están obligados a hacer campaña porque con el voto preferencial todos tienen opción de entrar. Con una elección primaria, con una lista cerrada y bloqueada, solo los candidatos que van en el primer lugar o segundo lugar tienen opciones de entrar y los demás ya saben que van de relleno, con lo cual no hacen campaña y los partidos se ven debilitados. Hay que analizar todas esas aristas que los congresistas, los partidos han analizado para evitar esas primarias que les hubiera debilitado su campaña electoral también, ¿no? ¿Y se podría hacer algo ahora, doctor? ¿Es idóneo? ¿Usted cree que es correcto tender a la fecha 35 partidos inscritos y van a venir más porque están en procesos de inscripción? Bueno, yo le veo dos lados. Sí, efectivamente puede haber un lado negativo en el sentido de que vamos a tener una cantidad enorme de partidos, los electores podrían confundirse. En la cédula también, una cédula bien grande. Vamos a tener una cédula que podría ser el doble de lo habitual, porque no solo crece en cantidad de partidos, como una cartulina más o menos, sino que además crece en la totalidad, en la cantidad de elecciones, porque si antes teníamos 3 presidenciales, Congreso y Parlamento Andino, ahora le sumas 2. Diputados, senadores. No, el diputado reemplaza la del Congreso, pero la de senadores son 2 elecciones. El senador que se elige a la curul por el departamento y los senadores que se eligen en el Distrito Nacional. Es decir, una cédula con 5 elecciones. Así es. Entonces, pero... Crearía confusión al elector también. Ese es el lado negativo que podría solucionarse con mayor difusión, con mayor campaña, pero yo le veo un lado positivo. Durante todos estos más de 20 años, en toda la historia, los partidos han tenido los monopolios de las candidaturas y eso ha impedido que gente nueva, que no pertenece a partido, que quiera hacer política, lo pueda hacer. Al abrirse ahora el abanico de partidos, al haber sido más fácil inscribir partidos, hay mucha gente nueva que está pudiendo ejercer ese derecho a la participación política. Así es, nuevos rostros. Vamos a ver. Eso podría, si es que el elector lo decide así, lograr que se renueve la clase política con gente que haga las cosas mejor de los que ahora han hecho los que nos representan. Sobre todo que los ciudadanos se sientan identificados. Le agradezco, doctor, por su participación. Muchísimas gracias. Bien, hemos conversado nosotros con José Manuel Villalobos, abogado especialista en temas electorales. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.